Así es. Vamos a escuchar lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche especial, en un tiempo en el cual hemos visto al enemigo queriendo destruir lo que Dios está haciendo, ¿no? Y el enemigo tiene esa capacidad de atacarnos en los momentos por ahí que estamos viviendo transiciones o crisis como esta, y de repente nos sentimos un poco golpeados. Entonces queremos hablar directamente de este tema, y yo quiero, antes de que hablar este tema, queremos que Cari nos pueda guiar en una oración y poder tomar autoridad en el nombre del Señor para que tu mente pueda ser liberada para enfocarse en lo que Dios quiere hablarnos. Así es, entonces oramos, nos ponemos de acuerdo. Amén. Para que la palabra de Dios, que solo Dios puede hacer, realmente rompa en nosotros cualquier cosa que esté impidiendo poder caminar en libertad. Padre, en el nombre de Jesús, te honramos en medio nuestro, sabemos que estás cerca. Amén. Sabemos que estás atento a escucharnos, sabemos que en este momento vos te acercás para enseñarnos. Amén. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, y te pedimos que en el nombre de Jesús tu luz irradie en todas nuestras mentes, trayendo claridad, trayendo libertad, trayendo comprensión de tu palabra. Y bendigo cada hogar para que, Señor, cada hogar camine en la libertad que vos compraste en esa cruz. Aleluya. Gracias, Señor, por este tiempo donde nos vamos a regocijar en tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y es verdad, nosotros nos regocijamos en la palabra del Señor, en lo que Dios viene haciendo todo este tiempo, los testimonios, las oraciones contestadas. Eso es glorioso. Hemos hablado muchas veces que quizás los templos se hayan cerrado, quizás también en algunas iglesias están viviendo, ¿no?, toda esta aceleración que no sabemos cómo pastorear virtualmente y correr con todo y demás, pero vemos a Dios obrar de una manera milagrosa, gente que está escuchando como nunca antes, ¿verdad? Tal cual, y también no ignoramos que Dios está obrando, que Dios está haciendo cosas muy buenas, pero también entendemos que ya estamos en nuestra casi quinta semana de estar en este hacinamiento, en esta cuarentena obligatoria que nos toca vivir. Posiblemente, bueno, no posiblemente, nos habían dicho que el lunes iba a empezar gradualmente la cosa a liberarse, ahora aparentemente se extiende hasta el 10 de mayo, y hay muchos que entran en situaciones nerviosas porque dicen, no, más tiempo, ¿hasta cuándo esto, no? Y sin dejar de lado la circunstancia de este virus, del coronavirus, y los números que uno mira en noticias, más de 2,5 millones de personas infectadas en el mundo, tantas cantidades de muertos, y luego lo vamos acercándonos a nuestro país, 3,000 y tantos enfermos, 100 y tantos de muertos, y luego miramos nuestra Córdoba, para los que vivimos en Córdoba, vos mirás tu ciudad ahí, y ves los números y te empezás a asustar, y hay como una especie de temor que a veces empieza a inundarnos, y no nos damos cuenta, y fácilmente caemos en trampas que el enemigo ha puesto, que pueden venir por este lado y también pueden venir por diferentes lados más, ¿no? Trampas que Satanás prepara para querer destruir a los hijos del Señor. Ahora, una cosa que es bueno aclarar, dijimos que Dios está obrando, también mencionamos que el enemigo está obrando, pero algo que tenemos que entender es que el enemigo no es un par de Dios. No. El enemigo no se equipara. Dios está obrando, el enemigo está obrando. Dios está obrando, el enemigo está obrando. De ninguna manera. Acá hay un blanco y un negro. Acá hay un protagonista y un antagonista. No. Un yin y un yang. Está Dios por encima de todas las cosas. Y está este ser creado por Dios, que se sujeta a Dios, que es poderoso, claro que sí. Que tiene experiencia y es el mejor en lo que hace, claro que sí. Pero no es un par. No se asemeja a nuestro Dios. No. Dios está obrando y la obra de Dios trasciende todas las cosas. El enemigo quiere venir a engañarnos, quiere venir a manipularnos, quiere hacernos dudar de las promesas de Dios, quiere hacernos bajar la mirada del Señor, quiere venir a traer historias viejas, deudas viejas, viene a través de quizás de personas. Ya vamos a hablar un poquito más de cómo puede venir el enemigo en este momento, pero si hay algo que aclarar es que Dios está obrando, y a veces la gente dice, ay, pero el diablo también mete la cola. El diablo no es un par de Dios.
Para Y nada jamás es lo va a un hacer. par. Para nada es un par. Y Cari recién dijo, reconocemos que Satanás, el enemigo, tiene poder, pero no nos olvidemos, queridos hermanos, amigos que están conectados en esta noche, nuestro Dios es todopoderoso. No es que tiene poder, Dios tiene todo el poder. Entonces no hay punto de comparación en una escala real. Satanás es algo muy pequeño y nuestro Dios es gigante hasta el infinito. Pero obviamente la palabra del Señor, de hecho encontramos en Corintios, en Segunda de Corintios 2:11, no sé si Julie podés poner el texto bíblico Para que así, puedan tomar pueda tomar nota. nota. Exacto, dice la palabra del Señor, especialmente en el versículo 11, después si usted quiere leer el contexto, dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Y eso es interesante, porque de alguna forma es un consejo. Si bien Satanás no es un antagonista, no está al nivel de Dios, pero nosotros como hijos de Dios no lo desestimamos, no decimos, bueno, Satanás ya está vencido, no me toca. No, porque Satanás tiene una misión, y la misión es destruir a los hijos de Dios. Y va a buscar la forma de querer atacarte, va a buscar la forma, la manera de sacarte, desenfocarte. Como dijo Cari, en muchas maneras vamos a tratar de tocar algunas hoy, pero decirte lo primero, no podemos ignorar de que Satanás está siempre buscando la forma de querer hacernos caer, de querer hacernos tropezar. Así es, pero tampoco le vamos a dar más autoridad de la que tiene. Exacto. Es un ser creado que se sigue sujetando a su Señor, ha sido vencido. Jesús tiene toda autoridad, nombre sobre todo nombre, y no puede, el enemigo no se compara. Él siempre quiso la gloria para él. Por eso fue expulsado del cielo, por querer la gloria para él. Y todavía la sigue buscando. Entonces no le vamos a dar la gloria a Dios, vamos a exaltar al Señor, quien es todopoderoso, quien todo lo sabe. El enemigo no sabe todo, no puede leer tu mente. Puede poner pensamientos en tu mente, pero no puede leer tu mente, no tiene acceso a leer tu mente. ¿Sí? Es muy interesante pensar de esta manera y tratar de abordar este tema con mucha sabiduría. Es un tema muy sensible porque también ha habido muchos abusos de este tema, ¿no? Gente que ve diablos por todos lados y toda la culpa de todas las cosas la tiene el diablo, ¿no? Y podemos decir, pobre diablo, porque le echamos la culpa de todo. Pero no ignoramos de que el enemigo tiene artimañas. De que el enemigo está trabajando. Y una de las cosas que inclusive lo intentó con Cristo. Quiso hacerlo dudar de su identidad, ¿o no? Sí, tal cual. Y ahí creo que está llevándonos la dirección en la cual es importante establecer en nuestras vidas para poder hacer frente a la lucha que vivimos. Porque en estos tiempos de crisis y de pandemia, la crisis se acentúa mucho más y se dejan entrever las cosas que quizás no estaban resueltas antes, ahora en este tiempo de hacinamiento. Entonces, este es el momento en que usted tiene que experimentar en Dios la libertad. Pero para experimentar a Dios, usted tiene que estar seguro de quién es usted. Bueno, yo sé quién soy, Germán Rica, número de documento tanto, que el día mañana cumpleaños, de paso usted está avisado, mañana cumplo años, recibo regalos. No, pero ¿cuál es tu identidad? Es mucho más que tu nombre, que tu número de identificación. Es mucho más que eso. Nuestra identidad se basa en la obra que Jesucristo hizo. Y vuelvo al punto, no estamos hablando de religión, no te estamos diciendo te tenés que hacer evangélico, te tenés que hacer bautista, pentecostal, católico. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que puedas comprender con tu corazón que Jesucristo vino a este mundo a morir en la cruz para pagar el precio para que tu vida reciba el perdón de los pecados y de esta forma tener acceso a una relación íntima con Dios y a una eternidad con el Señor. Si entendés esto, lo aceptás y decidís vivir una vida que agrade a Dios, usted está empezando a basar su identidad no por las cosas que hizo antes, no por las cosas buenas ni aún por las malas. Porque muy fácilmente somos etiquetados por las cosas que vivimos. A veces, ahí viene el que se la mandó, el que hizo tal cosa, el tonto, el cabezón, ahí viene el borracho de la cuadra, ahí viene el abuso, ahí viene esto, lo otro. Son etiquetas, pero en Cristo, al ser perdonados, nuestra identidad se renueva y se pone desde una perspectiva de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, para que usted pueda
caminar en la libertad y hacerle frente a lo que el enemigo quiere hacer, usted tiene que estar bien parado y estar parado en Cristo y entender que su identidad es de un hijo de Dios. Exacto. Creer y declarar que usted es un hijo, es una hija de Dios. Amén. La obra que Cristo hizo en la cruz va mucho más allá de que Dios solucione mis problemas circunstanciales, de que Dios me sienta bien, me venía sintiendo mal. Claro. Hay gente que ha compartido, que ha estado con mucha opresión, esto que a veces siente en el pecho, gente que no puede dormir. Estoy hablando más allá, inclusive, de síntomas previos a un ataque de pánico y demás. Estoy hablando de cuando uno ya identifica que esto es espiritual, ¿no? Entonces, ahí vemos que el enemigo está trabajando y mucha gente en este momento dice, bueno, pido oración por mí, pido oración por mi hijo que no puede dormir, pido oración por mi suegro, y está bien, vamos a orar, vamos a clamar. Dios responde a la oración en comunidad, como venimos hablando. Eso. A la oración que está de acuerdo, pero hay una responsabilidad que es nuestra. La obra de Cristo fue en la cruz, significa mucho más para nosotros que usar a Dios como un simple amuleto. Dios no es un simple amuleto al que yo traigo, al que yo vengo a orar. No me hace falta, no es como, bueno, reemplazo la velita que antes prendía, o el santito, o lo demás, o lo que fuera, o consultar a una bruja, a una amiga que tira las cartas y demás. Bueno, ahora traigo a Dios y que la gente que de repente me hable de Dios me ore. Usted tiene, sí. Y la obra de Cristo tiene, si usted aceptó al Señor Jesús en su corazón, pidiendo perdón, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Exacto. Lo sella, y es el Espíritu el que le da convicción que usted es hijo e hija de Dios. Quiero contar, porque esto me hace acordar una experiencia que tenía de chico, ¿no? Y seguramente mis papás se van a acordar cuando éramos chicos. Cuando antes de conocer al Señor, una familia católica nominal, o sea que de vez en cuando íbamos a misa, y mi abuela, que era la más católica, la viejita que le decimos ahí, que ya tiene 96 años, cuando nos dolía el estómago, teníamos algún mal, yo era chico, ella venía con una virgencita chiquitita así, toda gastadita, y me la tenía que poner en el estómago y ahí rezar y para que ya me sanara, ¿no? Y suena, algunos dirán, oh, qué tontera, o algunos están diciendo, yo me acuerdo que ahí va lo mismo, cuando tenía este problema me iba a hacer curar el empacho, o estas cosas que eran tradicional antes, sí. Pero uno dice, no, ahora en Cristo esto no lo vuelvo a hacer. Pero ¿sabe qué? Muchas veces bajamos a Dios al mismo nivel que hago como eso. Entonces, solamente me acuerdo de Dios cuando necesito algo. Solamente salgo corriendo a Dios porque necesito que Él sea como este amuleto, esta virgencita, me cure el estómago porque hoy me duele la panza. Y me solucione de repente el síntoma, lo que estoy viviendo ya, cuando en realidad la obra de Cristo no solamente te puede solucionar el síntoma ahora, que llegará en su momento, quizás es un proceso, sí. Pero que va mucho más allá. Va a solucionar el problema de base, va a entrar en tu corazón, va a romper con cosas, con ataduras, sí. Va a romper con maldiciones generacionales, así va a romper con cosas que no has podido romper todavía. La obra de Cristo es mucho más grande que simplemente me solucione o pueda dormir tranquila. Eso va a venir como consecuencia de darle autoridad a Dios. Yo quisiera aprovechar este momento, queremos seguir, hay varios puntos para seguir conversando, pero creo que este es el momento para invitar a aquellos que nos están viendo y nunca han hecho una oración de fe, nunca han pedido que el Señor, así como lo estamos hablando de manera verbal, sí. Y lo escuchás y con tu corazón pidiendo al Señor que entre en tu vida. Entonces, si querés de esta identidad, si querés beneficios de los hijos de Dios y reforzar sobre todas las cosas tu identidad, te voy a invitar que puedas acompañarme cerrando tus ojos ahí donde estás y puedas repetir conmigo esta oración. Sí. Es una oración de fe que le decimos, porque una oración donde declaramos con nuestros labios algo que estamos creyendo con nuestro corazón. Entonces te pido que repitas después de mí diciendo, Señor Jesús, en esta noche me doy cuenta de que te necesito, de que más que nunca hoy necesito tu perdón. Me reconozco un hombre, una mujer pecador, que he vivido esta vida a mi manera y he caminado lejos de ti. Pero hoy, en esta noche de jueves,
mis ojos se abren y te reconocen como el Salvador, el que murió en la cruz pagando un precio por mi libertad. Y yo te pido, Señor, que entres en mi corazón, que limpies con tu sangre todos mis pecados y me hagas limpio delante tuyo, Señor. Yo decido, Señor, entregarte el control de mi vida, que mi identidad sea formada por ti, Señor. Amén. Y que pueda caminar una vida acorde a tus mandatos, Señor. Y yo a partir de esta noche, yo soy tu hijo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración y lo hiciste con convicción, la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios vino a morar en tu vida, que ya no estás sola, ya no estás solo, que Dios está con vos, que hay mucho camino por aprender, por eso están los grupos de Conexión 4D y estamos aún dispuestos para seguir conversando, pero este es el momento en que usted tiene que creer lo que acaba de hacer, porque usted está reforzando y está creyendo en su identidad de hijo. Ya ahora usted es parte de la familia del Señor, usted es una hija, un hijo de Dios que tiene una nueva identidad. Entonces ahora, en la identidad que Cristo te da, y uno dice, ¿tan fácil? Sí, acá no hace falta que, bueno, a mí hicieron un trabajo, pero yo te voy a hacer un trabajo mejor, No. porque vieron cómo es todo esto, pasa algo y seguramente te han hecho un trabajo, y de esta manera los van enganchando, así de simple, porque la obra se pagó, el precio de nuestro pecado se pagó una vez y para siempre. Jesucristo entró en ese lugar santísimo una vez y para siempre. Amén. Para que usted y yo tengamos acceso y tengamos autoridad. Esa autoridad que el Señor nos da por esa obra en la cruz cuando creemos en Él y que ahora podemos pararnos, ¿verdad? Y poder hacerle frente al enemigo. Así es. ¿No? Así es. Al enemigo que por ahí viene y te recuerda cosas antiguas, o viene y no estás pudiendo dormir, o quizás hay tormento en tu vida, cosas que te están atormentando, recuerdos, quizás haya algo que no esté bien. Y mucha gente nos cuenta que están viviendo cosas así. Ahora, como yo te decía de un comienzo, esto no es solamente la oración de nosotros. Lo que el Señor hizo en la cruz fue para que cada uno tenga autoridad y tome la autoridad Amén. en Cristo. Amén. Entonces hay responsabilidad Exacto. nuestra, hay cosas que tenemos que hacer nosotros. A veces uno preguntándole, ¿cómo te está yendo? Cuando te cuentan, mira, la estoy pasando mal, tengo esto, tengo lo otro. Y uno dice, bueno, ¿cómo está tu tiempo con Dios? Y la verdad que no estoy pudiendo orar, no estoy... Ese es el punto. Es importante entender que así de simple el Señor viene a mi corazón porque es esta oración de fe, sí, pero no solamente lo aceptamos como Salvador, sino lo aceptamos como Señor, como quien gobierna mi vida, y yo debo tener responsabilidad. Como hijos siempre tenemos responsabilidades con nuestros padres. Cuánto más en esta relación con un Dios todopoderoso. El punto es que en esta responsabilidad que nos toca, mucho tiene que ver con aprender a conocer más del Señor a través de la Escritura, empezar a desarrollar vida de oración y vida de adoración al Señor. El punto es que no lo hacemos y al no hacerlo le estamos dejando de alguna forma campo libre, sí, para que el enemigo con sus artimañas nos quiera destruir. Exacto. El enemigo no va a perder la oportunidad para destruirnos, para mentirnos, para engañarnos, para marearnos. Jamás lo va a hacer. Pero ahora que tenemos la autoridad en Cristo, nosotros podemos hacerle frente. Entonces, si vos querés hacerle frente al enemigo, no solo es la oración de otra persona. Acordate, no es el amuleto, ¿no? No es un amuleto. A veces no es Dios, a veces el pastor, óreme, pastor, ¿no? Óreme, o la hermanita. Vos tenés, si vos hiciste esta oración de fe, o si vos venís caminando con el Señor, la autoridad está en vos, porque Dios Espíritu Santo está en vos. Y la relación personal con Dios es vital, porque es el Espíritu el que te guía a toda verdad. Y entonces el Espíritu comienza a mostrarte. Si de repente estás sintiendo presión, a veces esa opresión, interesante que el versículo que leíamos en 2 Corintios, anteriormente viene hablando del perdón.
¿no? Entonces, a veces la gente que nos ha tocado charlar experimenta opresión del enemigo, acusación del enemigo, amargura y demás, pero cuando entramos a hablar del tema hay falta de perdón. Esa es una de las puertas más terribles y que dan vía libre para que Satanás destruya tu vida. Nosotros antes de conocer al Señor seguramente hemos abierto puertas. Es como, imagínense como si fuera una casa y vamos dejando puertas y ventanas abiertas. Entonces el enemigo aprovecha toda oportunidad. Ahora, cuando uno no está en Dios, no tenemos autoridad para echarlo fuera. Exacto. Pero cuando Dios viene a mi vida, no es que todo se solucionó y que de repente ya no tengo problema, el enemigo se fue. Al contrario, el enemigo va a querer volver. Pero ahora, cuando estoy en Cristo, ahora tengo la autoridad para echarlo fuera. Yo abrí la puerta, yo debo cerrar la puerta en la autoridad que Cristo me da. Entonces, el Espíritu Santo es quien me guía a toda verdad y me va mostrando quizás la falta de perdón. Entonces, yo decido perdonar. Y eso es otro capítulo aparte, entro en un proceso para perdonar o decido perdonar más allá de lo que siento. Obedezco al Señor y el Señor me bendice. Hay un pasaje en Santiago 4 que dice, yo me someto a Dios, resisto al enemigo, el enemigo huye. Hay una promesa que el enemigo va a huir, pero si no nos sometemos a Dios, a lo que Él pide de nosotros, a su autoridad, a pasar tiempo con Él, a doblegar mi voluntad y lo que yo quiero y lo que yo siento, no voy a poder resistir jamás. El problema es que a veces queremos resistir sin habernos sometido a Dios, ¿no? Y eso es extremadamente cansador y ¿sabe qué? Va a fracasar. Porque la manera que el enemigo huye es cuando ve a Cristo en mi vida. Cuando ve que yo respondo en obediencia a lo que Cristo en el Espíritu y en mi relación me va mostrando que yo debo ir cerrando. Exacto, y como estamos en este proceso de crecer en autoridad y aprender más del Señor y pararnos de este lugar y aprender a resistir al enemigo por el sometimiento en Cristo, también estamos, el Señor no nos pone solos, no nos deja sueltos, nos pone en familia, nos pone en lugares donde llamamos comunidad de fe, lo que conocemos como la iglesia. Y como iglesia, la gracia de Cristo nos definimos como una familia que ama y bendice. Entonces yo quiero hacerte entender que no estás solo peleando esta situación. Dios está con vos, pero también tenés hermanos que te pueden acompañar, que te quieren acompañar. Y yo quiero que prestes atención, hay un número de teléfono que va a salir ahora. Ese es el número del pastor Rubén. Y por favor, si hiciste la oración de fe por primera vez y querés seguir creciendo en esto, envía un mensaje a este número. No importa de dónde sos, y si no sos de Argentina, también no te preocupes, escribinos, queremos conectarnos con vos. También ese mismo número podés enviar, por favor, si estás viviendo alguna situación de lucha, si estás necesitando que un hermano mayor o más del cuerpo de Cristo de esta familia te acompañe en el proceso, ahí está el número de teléfono para que podamos interactuar. Entonces, es importante lo que Cari nos está enseñando. Nosotros tenemos autoridad delegada por el Señor y tenemos la capacidad de hacerle frente al enemigo y no podemos ir corriendo siempre detrás de personas o de amuletos como hablamos hace un minuto. Claro, ¿no? Las personas están para acompañarnos en nuestro caminar con el Señor. Pero lo importante es entender que hay responsabilidad nuestra. Quizás en el acompañamiento la persona te pueda decir, mira, necesitas perdonar, necesitas dejar vicios, necesitas empezar a querer cambiar, a querer dejar cosas, porque a veces uno dice, no, pero ¿qué tiene que ver eso con la opresión? Seguramente es una brujería. No, muchas veces no está afuera, no es lo que otro me hizo, sino es que está en mi corazón, ¿no? Pero lo bueno y lo maravilloso es que la obra de Cristo hace que el perdón para todo sea posible. Amén. Y que tomando ese perdón yo pueda, por así decirlo, y perdone la expresión, refregárselo en la cara al enemigo y decirle que yo he sido perdonado. Les quiero compartir mi pasaje favorito. Yo tengo dos pasajes que son la guía en mi caminar con el Señor, y este es uno de ellos, ¿no? Y lo van a encontrar en Colosenses. Colosenses, ahí creo que ahí Yuri sí, lo va a puede proyectar. Compartir. Colosenses 2, y voy a leer del 13 al 15. Dice, antes de recibir esa circuncisión, antes de creer en Cristo, vamos a explicarlo así, ustedes estaban muertos en sus pecados,
Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz, desarmó los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Ese es el comprobante que tenemos de pago. Imagínese esta situación, me gusta verlo de esta manera, más ahora que están llegando muchas cartas que tenemos que pagar y demás. Va a haber momentos donde el enemigo te va a venir y te va a venir con una deuda, cosas que no nos arrepentimos, cosas que no dejamos de hacer, cosas que no perdonamos y demás, ¿no? Cosas en las que estamos y no queremos dejar de hacer. Ahora, yo me arrepiento y el perdón de Dios viene y la sangre de Cristo me limpia y yo puedo, a partir de ese momento, puedo mostrarle el comprobante de pago. Yo lo pagué, no, yo me arrepentí y puedo permitir que la obra de Cristo entonces me cubra y que esa acta anulada donde estaba mi pecado pueda recibir el perdón de Dios, ese pagado por completo, ¿no? Entonces, cuando venga el enemigo a decirme, vos me debes esto, vos le mostrás tu comprobante de pago. Pagado, libre de... Pagado. ¿Sabes qué? El enemigo te va a recordar cosas, pero vos tenés que pararte en la autoridad y decirle, ¿sabes qué? Esa acta está anulada. Mira, yo tengo comprobante de pago. Lee la palabra en voz alta. El Señor la sabe, el Señor la inspiró. Pero tu espíritu necesita muchas veces escuchar la declaración de la palabra de Dios, que es la que tiene poder de dar vida, de transformar, Exacto. de quebrar, de romper, de traer revelación de lo que está sucediendo en tu vida. Entonces, cuando vos sientas que el enemigo viene a tu vida, vos mostrá el comprobante de pago. A veces nos dicen, vieron que nos dicen, no tire el comprobante de pago, guarda el comprobante de pago, porque a veces la municipalidad o renta, además, son unos vivos bárbaros y te quieren cobrar 2 veces. Bueno, el enemigo es más vivo en ese sentido, porque siempre nos va a venir a querer cobrar, pero usted muestre el acta anulada, todo lo que era contrario, todo lo que me separaba de Dios, todo lo que no me permitía decirle fuera al enemigo en el nombre de Jesús, hoy puedo hacerlo porque he aceptado el perdón y porque camino en obediencia, en tanto Dios me vaya revelando cosas que tengo que dejar, perdonar y empezar a hacer. Sí, hay algo también poderosísimo, como de las herramientas que nos da el Señor, es también la adoración. Y cuando hablamos de adoración, hablamos de que nuestro corazón exalta a Dios y tenemos, por supuesto, un montón de músicas que nos pueden ayudar a adorar al Señor. Pero sabes que cuando estás viviendo luchas, cuando estás viviendo tiempos de intranquilidad y estás detectando, como venimos hablando, que es algo del enemigo, porque no ignoramos las artimañas, como dice el versículo que leímos al comienzo, empezá a adorar. Empezá a adorar al Señor, llena tu casa de adoración. Aunque no lo sientas. Aunque no lo sientas, prende ahí tu celular, si tenés ahí en el tele cómo poner música, poné, o el equipo, no sé, como sea, empezá a poner música y deja que tu hogar se llene de adoración. Pero más allá de la música, es tu corazón que se derrama en adoración al Señor. Quizás lo que podés empezar a hacer en ese momento que uno está abrumado, el enemigo viene a atacar tu mente, o lo sentís en tu cuerpo, quizás hasta puedas ver sombras, ¿no? Cosas que se mueven, sentís que no estás solo. Pensás que te están mirando, observando a alguien, no hay nadie. ¿Por qué? Puede ser, el enemigo se puede mover, pero ¿sabes qué? Empezá a clamar a Cristo, empezá a darle lugar al Señor. No dejes de hacerlo porque te sentiste bien un día. Seguí clamando al Señor para que eso se rompa. Y los cielos se van a abrir sobre tu casa, sobre tu vida. Cuando uno camina en obediencia, en tanto Dios me comienza a revelar y yo empiezo a declarar lo que la palabra me dice. ¿Sabes qué, enemigo? Acá está el acta. El acta fue anulada en esa cruz. El Señor te desarmó. El Señor te humilló. El enemigo, piense de esta manera, el enemigo que viene a atacarlo hoy ya fue vencido y humillado, ¿no? Dice que lo desarmó y lo hizo humillar. La palabra, cuando habla de en el sentido, habla de los esclavos de aquel momento que lo hacían desfilar, ¿no? Con la cabeza agacha, atados. Así hizo desfilar nuestro Señor Jesucristo a todo demonio
demonio que te puede estar molestando y al mismo Satanás. Así es. ¿No? A él los venció. Entonces ese Señor está con vos para darte libertad. Pero tenés que buscarlo, tenés que darle lugar. Y la adoración, como decía Germán, es poderosísima. Sí. Empezá, aunque no lo sientas, si no, empezá a cantar. Si no sabes la letra, empezá a decir gracias. Empezá a decir, Señor Jesús, empezá a clamar su presencia. Yo te puedo asegurar que Dios está cerca de aquel corazón humillado y contrito. Es importante para usted que está escuchando en este momento, porque yo estoy seguro y tengo una convicción en mi espíritu de que hay personas que tenían que escuchar esto. Sí. Hay personas que esto le está abriendo los ojos, o le está sacudiendo su espíritu, porque usted viene luchando, y de hecho tenga cuidado, porque hay personas que hace años que vienen con lucha y lo toman como normal, como natural. Miren, no es normal. No es normal que sienta que hay alguien cerca tuyo, o hay personas que dicen, toda la madrugada a las 3 de la mañana veo una sombra en la punta de mi cama. Eso no es normal. No es normal. No es normal para un hijo de Dios. No, para un hijo de Dios no es normal. No es normal. No, porque en Cristo somos libres. Porque Él nos hizo libres y su sangre está a favor nuestro. Puede venir el ataque, sí. Claro que sí, puede venir, de repente el enemigo quiere atacarte, quiere atacar tu vida o tus hijos, es cierto, pero no como algo, como decía Ger, no como algo normal, no como que esto, bueno, es lo cotidiano. Había personas que, me acuerdo hace muchos años, que estaban por años en la iglesia y nos decían que los muebles se le corrían, que volaban las cosas y lo contaban como algo normal, ¿no? Y lo veían, bueno, pero esto es un ataque del enemigo, pero no puede permanecer. Si yo me sometí a Dios y yo le resistí, la palabra dice que el enemigo huye. Entonces usted tiene que clamar la palabra de Dios. Exacto. Por eso, hermanos, y perdonen, no es publicidad esto, los grupos de conexión 4D, hermanos, están centrados en la palabra que nos forma, que nos inspira a través del Espíritu Santo y nos da herramientas para hacerle frente al enemigo, porque no ignoramos que el enemigo busca artimañas para poder sacarnos del centro. Sí. El punto es, hermano, usted no tome por normal lo que el enemigo ha hecho en su vida. Usted, en la sangre de Jesús y por la obra de Cristo Jesús, usted tiene una vida en abundancia que empezar a vivir hoy, no mañana. Hoy. Amén. Y quiero leer lo que Carmen escribió. Yo perdoné a una persona que ni me saludaba y hace unos días Dios me dio la fuerza para saludarlo y me sentí en total paz porque cerré la puerta, una puerta más al diablo. Gloria a Dios, Carmen. La obediencia a más allá de lo que yo sienta, el perdón, el arrepentimiento, la confesión de pecados, el dejar de fumar, el dejar los vicios, el dejar de tomar, el dejar de hacer un montón de cosas, dejar de meterte a sitios que no debes, el ordenar aún el estado de la casa, que no se permita pecado en tu casa y un montón de cosas más, el ordenar las finanzas, el serle fiel al Señor. Todo eso te va dando mayor autoridad, vas juntando los comprobantes de pago para que cuando el enemigo te venga a decirle no, mi acta está anulada. Tal cual, y es muy importante, hermanos, entender esto y caminar sobre estas enseñanzas que el Señor nos da. Y también quiero aprovechar, ya estamos casi llegando al momento final, quiero aprovechar para decirles, mañana viernes vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas con el pastor Rubén y se va a extender. Ya hemos pensado que no vamos a hacer una hora, vamos a hacerlo quizá hora y media, así que venga preparado para estar ahí. Así que, pero también quiero anunciarles algo importante. El próximo miércoles, la semana próxima, vamos a tener un encuentro con Karina y Jessica. Jessica, nuestra psicóloga, que te estás parte, enterando, ¿no? El día, ya Jessica está enterando el día, sabía de esto. No, pero venimos hablando y orando por este tema. Pero sí, van a estar hablando sobre todo este tema de la ansiedad, sobre todo desde una perspectiva espiritual y por supuesto desde la psicología, pero con herramientas prácticas. Como una psicóloga cristiana que aparte no solamente... más allá que sea mi discípula, no estoy dorándole la píldora, pero digo, es una intercesora. Exacto. Tiene elementos desde la ciencia y de su estudio, pero también buscamos y venimos hablando y pensando y tips que sean prácticos para aquel que está sufriendo ataques de ansiedad o de pánico, demás, porque en Dios también hay respuesta. Entonces, el próximo miércoles
tomá nota, invita a personas que conoces que están viviendo esto para que escuchen y para que tengan un momento de crecer en esto. Pero bueno, queremos volver a lo que el Señor nos estaba hablando, ¿no? De esto de la libertad y de cómo el Señor quiere trabajar a través de la adoración, la lectura de la palabra en voz alta, pero todo tiene valor cuando tu vida está parada en Cristo y usted decide no darle más lugar al pecado. El pecado es algo con lo que lidiamos todos, pero yo tengo la oportunidad de parar en el día y decir, Señor, perdón por lo que te hice, perdón por haber dicho o hecho tal cosa, no quiero más esto. Es mi decisión diaria, cada día yo decido morir a mi carne para que el Señor se haga más fuerte y yo pueda ser de alguna forma purificado, santificado. Exacto, y no lo hagas solo una vez. No, mi relación con Dios no es un analgésico, no es un ibuprofeno, que la tomo cuando me duele o cuando tengo fiebre. Intensifique su relación personal con Dios. Así es. Siéntese donde sea. A veces con esto las casas están súper llenas y no tengo un espacio. O te levantas a la madrugada, o te levantas más tarde, o te levantas más temprano, o te acostás tarde, cuando te vas al baño, una ducha, lo que sea, una ducha más larga de lo normal, tené tu momento con Dios cada día. Lo necesitamos. Busca al Señor, no lo usemos de analgésico. Dios tiene mucho más poder que un simple analgésico y no es para un rato, es para siempre y por la eternidad. Amén, amén. Entonces, entendiendo esta palabra que el Señor nos enseñó y como dijimos, eso que ya va a quedar grabado y subido a nuestro canal de YouTube que ha sido promocionado, también quiero volver a pasar el número de teléfono. Por favor, si estás necesitando ayuda, si estás necesitando algo, por favor escribinos. Queremos acompañarte en este proceso. Necesitamos aprender a caminar en comunidad, aunque sea en este tiempo de distancia social. Exacto, porque también entendemos en el Espíritu que Dios venía mostrando esto, ¿no? Que Dios venía mostrando que quizás el enemigo se está moviendo o se ha venido moviendo y no hemos sabido identificarlo. Entonces, ahora está descubierto. Así es. ¿No? Y todo lo que el Señor lo saca a la luz no para vergüenza, sino para libertad y para gloria de su nombre. Miren, Alejandro Lalo nos está poniendo una canción muy linda de Samuel Hernández. Así que creo que también estos recursos también sirven para estos momentos, ¿no? Gracias a Lalo por ponernos acá con esta información. Y queremos orar por esta situación, por esto. Si estás viviendo algo de esto, si estás luchando con esto, queremos orar con autoridad en Cristo Jesús. Pero como aprendiste hoy, no es solamente la oración de alguien por vos, es para que te enciendas y puedas poner en práctica lo que el Señor nos ha estado enseñando y puedas hacerle frente al enemigo, no con tus fuerzas, sino con tu identidad de hijo, de hija de Dios, haciéndote frente a un enemigo que ya fue vencido, que ya fue derrotado por la obra de Cristo y diciéndole, no me toques más, no me moleste más, yo voy a dormir en paz, yo no creo en estas acusaciones, yo voy a cerrar todas las puertas que dejé abiertas y en el nombre del Señor voy a vivir esta vida en abundancia que Él me regaló. Amén. Amén. Así que vamos a orar. Acompáñanos orando. Este es un momento muy especial y creemos en el poder de la oración, pero aún creemos más fuerte la presencia de Dios que tome control de tu mente, de tu espíritu y de tu hogar. Y antes de que ore, Ger, si durante toda esta charla en algún momento algo se te cruzó, Dios trajo una imagen, un recuerdo, una vivencia, o inmediatamente identificaste, esta soy yo, este soy yo, es el momento de orar. De orar y de realmente entregarlo todo al Señor para que Él se glorifique y para que comiences a vivir en esa libertad que Él pagó. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza de esta noche, gracias por tu obra en la cruz. Obra que hiciste una sola vez y para siempre y hoy sigue vigente. Y aunque el enemigo parezca un león rugiente que me quiere devorar y planea artimañas para destruirnos y venga por las noches con pensamientos o venga con sensaciones o con dolores o con cosas que nos quieran amedrentar y hacernos sentir con miedo, hoy lo que decimos es que en Cristo Jesús somos libres, que en Cristo Jesús y por su obra en la cruz Satanás no tiene autoridad para molestarnos ni tocarnos. En el nombre
de Jesús, Sí, Señor. Señor, oramos para que toda mentira del diablo se calle de nuestros oídos y no oigamos más voces extrañas, sino que nuestro oído se afine para escuchar la voz de Dios y de su Espíritu Amén, Santo. amén, sí, Para aquellos Señor. que están luchando y están en Por sus esos casas oídos, para que y han se vivido despojen situaciones ahora. de tanto dolor por estos últimos meses, en los aquellos que no pueden dormir bien, aquellos que sienten presión en el pecho, en los que están luchando, en el nombre de Jesús, reciban la libertad de Jesús por medio de la revelación de quién eres, de quién es tu identidad y de quién está al lado tuyo. Así que caminando en esa revelación podamos hacerle frente a todo lo que el enemigo ha planeado. Señor, una vez más declaramos en voz alta y con convicción de que Satanás está derrotado, Amén. derrotado, ha sido expuesto y avergonzado por el enemigo. Y en el nombre de Jesús, nuestro Señor, el Cristo, el que murió en la cruz, el que resucitó al tercer día, el que nos abrió un camino que antes era inaccesible para el ser humano, en Él tenemos victoria. Amén. En Él tenemos esa Amén, vida sí, en Señor. abundancia que nos prometió, porque lo que el Señor dice, sí, amén, es verdad para cada uno de los que le creemos. Y en el nombre de Jesús no hay terror, no hay miedo, no hay nada que nos pueda mover del Señor. Podrán venir tempestades, podrán venir vientos recios, pero estamos cimentados en la roca eterna, Amén. la roca que no se mueve, y ese es Jesucristo, y ese es el Amén, sí, Señor. Señor. Padre, gracias por lo que estás haciendo. Queremos orar guiados por tu Espíritu Santo, traer revelación en este momento a nosotros y también a los que están del otro lado conectados, para poder ver las necesidades, ver aún nuestros propios pecados, nuestra propia falta de perdón, para cerrar las puertas y ver al enemigo retroceder. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Y en especial hay una persona que cuando quiere leer la palabra siente que la mente la tiene pesada, que no puede concentrarse, que como que no lo logra hacer y se frustra y lo deja de hacer. En ese mismo momento, Amén, el enemigo amén. tiene tu mente entenebrecida, Oh, pero que Señor. la luz de Cristo alumbre esa mente, alumbre esta tu noche, espíritu. Señor. Sí, En Jesús. ese momento, yo sé que vos sabés quién sos, ¿no? No hace falta que lo escribas ni nada, pero en ese momento comenzá a adorar. Amén, Búscate amén. una canción, Amén. la canción que se te venga a la cabeza. Comenzá a adorar, comenzá a adorar, comenzá a adorar. Y la adoración rompa todo Aleluya, eso. Para aleluya. que cuando leas la palabra del Sí, Señor, Jesús. realmente rompa Sí. todo lo que está Así obstruyendo en tu vida. Y vas a descubrir un Dios que te ama y que te libera de una Amén. manera poderosa. Amén, Jesús. Amén. Y también oramos por aquellos que han venido tomando por normal la actividad del enemigo en tu Sí, vida. Señor. Y en esta noche, cuando oíste que hablamos de ese punto, algo sucedió, algo te despertó. Y ahora es el momento en que empieces a caminar en la palabra del Señor. Sí, Y Señor. el Señor te está llamando a un arrepentimiento. Hay alguna situación de pecado en tu vida que solamente usted lo sabe y el Señor, pero el Señor te dice, es tiempo de decir basta. Es tiempo de decir basta. Si querés ver mi gloria, tenés que cerrar las puertas, tenés que arrepentirte y no volver más al pecado. Señor, trae convicción a la persona que en esta Amén. noche Dios le está diciendo, basta, no Amén. juegues más. Señor, trae tu revelación y que tu hijo abra los ojos y empiece a caminar primera instancia en arrepentimiento de sus pecados y luego caminar en la convicción del perdón y la libertad, porque Satanás va a volver con mentiras y en esas mentiras es cuando tenés que pararte en lo que el Señor te dice en esta noche. Si te arrepentís, yo limpio tus pecados y te doy una nueva vida. En Amén. el nombre de Jesús. Amén. Amén. También hay personas que en otro momento andaban en la oscuridad, andaban con cosas que no debían andar, ¿no? Desde brujería, ocultismo, horóscopo, tirar las cartas, Sí. etcétera, consultar gente, hacer un trabajo, no trabajo. Es tiempo de renunciar a Amén. eso. Amén. En el nombre de Jesús. Vos tenés que hacerlo en voz alta. Sí. Como te decía, el enemigo no lee tu mente. Es necesario
decirlo en voz alta. Yo renuncio a esto que hice en el nombre de Jesús. Tomo el perdón de Dios en mi vida y el enemigo se tiene que huir. El enemigo no puede volverse contra vos, ni hacerte daño a vos, ni a tu familia, ni traerte ruina, ni te va a dejar como te viene amenazando, que te va a destruir y que va a ir contra tu familia. Es una mentira. Del momento que levantes la bandera de Cristo, que renuncies y te arrepientas y le des lugar a Cristo, y lo comiences a adorar, y lo comiences a levantar y comienzas a declarar la palabra, Dios, el enemigo va a huir en el nombre de Jesús, porque ese enemigo que te miente ya fue destruido, desarmado, avergonzado y hasta desfiló delante de Cristo humillado. Amén, amén, Señor. Gracias. Sí, Señor. Gracias, Señor Padre. Ponemos delante tuyos también, Señor, las necesidades de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, para que puedas intervenir de una manera sobrenatural por las necesidades de salud, por las necesidades financieras, por las necesidades de reconciliamiento entre familias, Señor, que han sido quebradas, Señor, que puedas poner tu mano de sanidad y puedas hacerte presente en cada una de las luchas que estamos viviendo, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta noche, de cada hogar un altar. Señor, gracias por lo que estás haciendo y preparanos porque queremos más y queremos avanzar más en lo que tenés para tu vida, para tu iglesia y para el ministerio de la gracia de Cristo. Amén. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso, la iglesia unida en el Espíritu más que nunca en esta noche, dice amén y amén. 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 Amén, amén. Iglesia preciosa. Amén. Creamos en lo que el Señor está haciendo. Damos gracias al Señor.